Buenos días, hermanos. Vamos a leer la escritura, hermanos, y oramos y después toman su asiento, hermanos. La palabra de Dios va a estar en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8, hermanos, si gustan leer, síguelo con su vista. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, no en el presidente fulano, magano, sultano, en el Señor Jesús, la autoridad, hermanos, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, hermanos, el Dios creador del universo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, poquito y poquito, más y más y más, hermanos. Amén. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, vuelve y repite, por el jefe de jefes, el rey de reyes, el que tiene dominio, autoridad, por el Señor Jesús fueron esas instrucciones, hermanos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos. Amén. Es el deseo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, hermanos. Vuestra santificación, hermanos. Amén. Amén. Que os apartéis de fornicación. Es el título del tema, hermanos. Que os apartéis de fornicación, hermanos. Que cada uno de vosotros, los presentes, adultos, estamos casados, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, hermanos. En santidad y honor, hermanos. No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios, hermanos. El gentil no conoce a Dios, hermanos. El pueblo de Dios no tiene que hacer lo que hacen los gentiles. El pueblo de Dios marca la diferencia, hermanos. Porque conocemos a Dios, hermanos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, hermanos. Así que el que desecha esto, lo que ya se leyó, hermanos, no desecha a hombre, sino a Dios, hermanos. No estamos desechando quién está parado aquí en el púlpito, hermanos. Estamos desechando a Dios y desechamos lo que ya mencionó, hermanos. Que también nos dio su Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué función hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es el que nos redarguye del pecado, hermanos. Es el que nos dice, ¿estás bien o estás mal? Vamos a orar, hermanos. Padre, le doy gracias porque me permite estar en este lugar. Es el púlpito, donde su palabra se debe de hablar. Su palabra, Padre. No somos pastores ni grandes predicadores, teólogos, Padre, pero aquí estamos solamente pidiendo la guianza de su Espíritu Santo, Padre. Pidiendo que usted mueva nuestros labios, que su palabra sea hablando en nuestras vidas. Ayúdenos a compartirla de la mejor manera posible, Padre. No permita que salgan palabras humanas, sino que sea su palabra hablando en nuestras vidas, Padre. Ayúdenos a entenderla, Padre. Ayúdenos a obedecerla. No solo se trata de leerla, oírla, meditarla,
sin obedecerla, Padre. Así es. Y usted lo ha encargado, Padre. Es un mandato que usted dio a su pueblo, Padre. Amén. Diciendo que estas palabras estarían en sus corazones y que las repetirían a sus hijos, Padre. Es un mandato que usted mandó. Amén. Quebrantar un mandato que usted mandó es desobedecerlo a usted. Y es otra palabra, estar en rebelión, en rebeldía. Vemos a su pueblo, Padre, que usted encargó, desde un principio encargó, que esas enseñanzas estarían en sus corazones, y vemos la consecuencia de su pueblo, porque no llevaron a cabo que esas palabras estuvieran sobre sus corazones. Vemos la consecuencia del pueblo de Dios en el pasado. Padre, solamente pedimos que nos ayude. Si usted permitió todas las cosas del pasado en su pueblo, dice su escritura que es ejemplo para nosotros, Padre. Ayúdenos. Padre, le fallamos, pecamos, Padre. Perdón, Padre. ¿Qué hombre no hay en este mundo que no falle, que no peque? Dice la palabra que todos pecaron, Padre. Todos pecamos. Si decimos que no pecamos, nos hacemos mentirosos usted y la verdad no está en nosotros. Dice su palabra, Padre. Y por ello, damos su ayuda, Padre. Que nos ayude. Solamente pedimos, Padre, que su palabra hable en nuestras vidas. Que nos ayude a prestar la suma atención, Padre. Vemos al pueblo suyo, Padre, cuando regresan del exilio. Venían con qué necesidad, porque sabían que le habían fallado, Padre. Y ellos prestaron atención debida a su palabra, y su palabra trajo obviamente a sus vidas. Padre, que lo mismo surja con nuestras vidas, Padre. Ayúdenos a poder entender su palabra, Señor. Todo aquello que quiera obstaculizar que su palabra se exponga, Padre, usted tiene el dominio, el control sobre todo, Padre. Padre, su palabra dice, Padre, en el libro de Zacarías, diciendo, Jehová Dios te reprenda. Usted es quien reprende, Padre. Yo no tengo autoridad ni poder para reprender. Usted solamente me mandó a resistir al diablo y irá de mi presencia. Pero usted, mi Dios, reprenda todo espíritu que quiera perturbar el que su palabra se exponga, como está aquí, Padre. No soy un buen expositor ni el mejor expositor. Quiero aprender y enseñar, guiado por su Espíritu Santo para hablar su palabra. Es lo que le pido, Señor. Le doy gracias. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, vemos aquí, hermanos, una iglesia, hermanos. Una iglesia, hermanos, que estaba tremendamente firme, hermanos. Una iglesia que caminaba conforme a la vocación por lo cual Dios la rescató, la llamó, hermanos. Una iglesia que buscaba agradar a Dios, hermanos. Una iglesia, hermanos, que tenía sus fallas, debilidades, pero se fortalecía firme por medio de la enseñanza de los siervos de Dios, hermanos. Como su palabra lo dice, ahorita lo vamos a leer, hermanos. Hermanos, y las cosas que sucedieron aquí, hermanos, sucedieron con un propósito. Dicen los historiadores, hermanos, que el entorno sociocultural greco-romano rodeaba a los creyentes de un círculo de corrupción y ética corrompida, hermanos. En esos tiempos, hermanos, en los tiempos romanos, hermanos, era lo que rodeaba, hermanos, a las iglesias de aquellos tiempos, hermanos. Había un círculo de corrupción y ética corrompida, hermanos.
de enseñanza corrompida, hermanos. ¿Cómo deberían de actuar los integrantes de una sociedad, hermanos? Este gobierno en aquellos tiempos le decían a la sociedad realmente cómo tenías que caminar, cómo te tenías que conducir, qué tenías que hacer, hermanos. Y entonces ese era el peligro, hermanos, en lo cual la iglesia tesalonicense se encontraba, hermanos. Pero, hermanos, damos gracias a Dios por siervos de Dios que están vigilando la iglesia, hermanos. Que están vigilando la iglesia y no se quedan con brazos cruzados, hermanos. Hermanos, y vamos a ver aquí, hermanos, más adelante. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Hermanos, como dice 1 Tesalonicenses 3:2, si lo ven ahí con su vista, hermanos. Dice, ¿están listos, hermanos? Dice la escritura, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vemos aquí, hermanos, por qué el apóstol Pablo manda a Timoteo, hermanos. Vemos que la cosa no estaba tan bien, del todo bien, en esos tiempos donde la iglesia se encontraba, hermanos. Vemos que se había levantado un círculo de corrupción y ética corrompida. Entonces el siervo de Dios está a la perspectiva y dice, vamos a mandar a Timoteo. Vamos a mandar a Timoteo porque no queremos que nuestros hermanos que se encuentran en Tesalónica, no queremos que sean perturbados, que sean mal instruidos por esa ética de corrupción corrompida que se está levantando en Roma, hermanos. Y con ese propósito mandan a Timoteo, hermanos, a este lugar de Tesalónica, donde estaba la iglesia de Tesalónica, hermanos. Con ese motivo mandan a Timoteo. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, hermanos. Dice la escritura, hermanos. Y eso quiere decir, hermanos, en afirmar a los creyentes, fortaleciendo su conocimiento mediante la enseñanza de las verdades de la fe. Eso quiere decir confirmaros. Eso quiere decir eso que leímos, hermanos. Entonces, era el propósito por el cual Pablo manda a Timoteo para que los creyentes se fortalecieran en su conocimiento mediante, ¿qué, hermanos? La enseñanza de las verdades de la fe, hermanos. Con ese propósito, Pablo manda a Timoteo, hermanos. ¿Para qué? Para que su fe se fortaleciera, hermanos, para que crecieran y se mantuvieran firmes con aquella corrupción corrompida que se estaba levantando en aquellos tiempos, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿cuáles son los tiempos actuales hoy en día? ¿Son similares a aquellos tiempos que se levantaron, hermanos? Sí. Hermanos, entre más y más se está corrompiendo, hermanos. Entre más y más hay más corrupción, hermanos. Así es. Hay más y más corrupción. Hermanos, y la enseñanza aquí está. Timoteo, Pablo mandó a Timoteo para enseñarles más y más, para que su fe se fortaleciera más y más, hermanos, para poder confrontar esa ética de corrupción corrompida que se había levantado, hermanos. Para eso lo mandó, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué Dios nos dio, hermanos? ¿Cuál fue el mandato que mandó Dios a su pueblo? ¿Qué enseñaba hoy el hermano en la escuela americana, hermanos? ¿Qué enseñó? Ahí lo leyeron el lectorón de ustedes, hermanos. ¿Qué enseñó el Señor? ¿Qué mandó el Señor, hermanos? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es la enseñanza, hermanos. Amén. Es la enseñanza que Dios mandó a su pueblo. Y es la enseñanza que Pablo le dijo a Timoteo, ves y enséñales más, para que se edifique la iglesia,
para que la iglesia esté firme, para que la iglesia pueda confrontar esa corrupción que se ha levantado. Hermanos, es la enseñanza, hermanos. Amén. La enseñanza es importante a la iglesia, hermanos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, hermanos. Si no hay enseñanza, hermanos, estamos propensos a caer en la corrupción corrompida de este mundo, hermanos, el cual nos rodea, hermanos. ¿Creemos eso, hermanos? Amén. Estamos propensos, hermanos. Estamos a la acechanza del diablo, hermanos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Lo creemos, hermanos. Entonces, con ese propósito manda Pablo a Timoteo, hermanos. Con ese propósito lo manda, hermanos. Y como vemos el título, como dice ahí, hermanos, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hermanos. ¿Qué es fornicación, hermanos? Significa cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, hermanos. Y esto más que nada, hermanos, va dirigido a molestar a los jóvenes solteros, hermanos, de las congregaciones en aquellos tiempos, como al igual hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque no se debe de actuar de esa manera cuando un joven X no está casado. ¿Creemos eso, hermanos? Es lo que es fornicación, hermanos. Cosa que no se habla mucho hoy en día, hermanos, en las congregaciones, en donde sea. ¿Por qué? No sé por qué, pero si está escrito aquí es porque se tiene que expresar. Es porque se tiene que hablar, hermanos. Es porque se tiene que hablar, se tiene que exponer la palabra como está aquí, hermanos. Vuelvo y repito, le fallamos al Señor. Dios sabe que le fallamos, hermanos. Dios sabe que no somos perfectos, que tenemos debilidades, que tenemos flaquezas. Dios sabe, hermanos. Pero Dios es un Dios justo que perdona, hermanos, y limpia nuestra maldad y nos da un nuevo comienzo, hermanos. Hermanos, Dios habla de nuestro corazón para que la palabra hable en nuestras vidas, hermanos, y podamos entender si estamos fallando, decirle a Dios: perdona mi pecado, Señor. Le fallamos a Dios, hermanos. Él sabe que le fallamos. El problema está en que reconozcamos que le fallamos a nuestro Dios, hermanos. Ese fue el propósito por lo cual Dios manda a Timoteo, hermanos, para que fuese afirmados sus corazones para llevar una vida irreprensible y en santidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene, hermanos. Amén. Y viene y no nos encuentra en santidad, hermanos. ¿Qué será de nosotros, hermanos? La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Es por eso es útil la enseñanza, hermanos. Posiblemente muchos de nosotros ya se nos enseñó, hermanos. Posiblemente a algún otro no se le ha enseñado, pero ahorita se está enseñando, hermanos, lo que Dios dice en su palabra. Apartémonos de fornicación, hermanos. Es la enseñanza, hermanos. Con ese propósito, vuelvo y repito, Pablo manda a Timoteo para confortar, para fortalecer la vida espiritual de los creyentes en Tesalónica, hermanos. Con ese propósito los ha mandado, hermanos. Vayamos ahí mismo en el 3, 12 y 13, hermanos. Me lo voy a dar un poquito calmadito para poder entender, comprender lo que estamos hablando, hermanos. Que Dios me ayude, hermanos. Amén. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Hermanos, era una iglesia, hermanos, que abundaba en amor, hermanos. Vuelvo y repito, era una iglesia que caminaba conforme a Dios le agradaba, hermanos. Dice el 13: para que sean afirmados vuestros corazones. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones, hermanos. Afirmados quiere decir afianzar, dar firmeza,
fortalecer el corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque es de donde se asientan las emociones, la inteligencia y la voluntad, hermanos. Por eso, hermanos, Pablo dice, para que sean afirmados vuestros corazones, fortalecidos, hermanos, firmes, afianzados, hermanos. Como dice que es donde se sientan las emociones, la inteligencia y la voluntad. Tu deseo, lo que tú quieres hacer, hermanos. Es en el corazón donde se sienta lo que tú quieres hacer, lo que yo quiero hacer, tu voluntad. Es donde se sienta todo eso, en el corazón, hermanos. Por eso dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, hermanos. Con ese propósito mandó a Timoteo allá, hermanos, para instruirles más, para enseñarles más, para que sus corazones estuvieran fortalecidos, hermanos, para poder confrontar todo aquello que estaba aconteciendo, hermanos. Vemos cuán necesario es la enseñanza, hermanos. Cuán necesario es oír la palabra de Dios. Hermanos, en la escuela dominical hemos tenido el estudio bíblico de la escuela dominical, hermanos, que han sido varios títulos de lo que hemos estado leyendo. Por ejemplo, el uno era, ¿por qué necesitamos la palabra? El segundo era, escucha la palabra de Dios. El tercero, estudia la palabra de Dios. El cuarto era, medita en la palabra de Dios. Y el 5, obedece la palabra de Dios. Hermanos, y con ese propósito iba Timoteo a ese lugar, pero todo dependía de la iglesia de Tesalonicenses si ponía en práctica lo que había oído. Y vemos que la iglesia de Tesalónica puso en práctica lo que Timoteo les enseñó, hermanos. Y vemos que por eso era una iglesia que estaba firme y proseguía hacia adelante. ¿Por qué, hermanos? Por la enseñanza que se les enseñó, hermanos. Por la enseñanza que se les había enseñado, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, para fortalecer el corazón, dijo, ¿verdad? Para fortalecer el corazón, para que el corazón esté fortalecido y no caiga en sus pensamientos, en sus ideas, en su voluntad. Porque dice la Biblia que de la abundancia habla el corazón, hermanos. O sea, todo lo que yo hago es de lo que está aquí en el corazón, hermanos. Y por ello es necesaria la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Lo creemos, hermanos. Hermanos, y si vamos a leer aquí Proverbios 4:23, vamos a leerlo, por favor. Proverbios 4:23. Cuando lo tengan, me avisan, hermanos. Amén. Dice la palabra, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo, hermanos? Para que su corazón fuera afirmado, fortalecido, hermanos, ¿verdad? Con ese propósito, Pablo manda a Timoteo, para que el corazón de los tesalonicenses fuera fortalecido, afirmado, hermanos. Voy a leérselos en la versión Palabra de Dios para Todos, hermanos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Si entendemos aquí, hermanos, dice, controla tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Hermanos, según lo que nosotros pensemos, hermanos, es lo que vamos a hacer. Es por lo cual vamos a ser controlados, guiados por nuestro pensamiento, hermanos. Es lo que vamos a hacer, hermanos. Por eso lo dice ahí claramente, porque ellos controlan tu vida. ¿Cuántos han pensado algo y al día siguiente lo hacen? Sea bueno, lo hacemos, hermanos. Pero ¿qué si es malo? Lo vamos a hacer como quiera, porque estamos siendo controlados y dirigidos por vuestros pensamientos, hermanos. ¿Lo creemos, hermanos? Entonces dice, porque ellos controlan tu vida.
Por eso, cuida tus pensamientos. Dice la Escritura que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia ¿a quién? A Cristo Jesús, hermanos. Llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, hermanos. Pero fíjense, hermanos, qué tan necesaria es la palabra de Dios, hermanos. Vayamos a Hebreos 4:2, hermanos. Cuando lo tengan, avisen, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Tiene poder, hace su función, hermanos. Si nosotros somos hacedores de la palabra va a vencer, hermanos, va a limpiar, hermanos, todo pensamiento mal desordenado, todo pensamiento corrompido. La palabra de Dios se va a encargar de todo pensamiento mal pensado, hermanos, malo, que Dios no le agrada. La palabra de Dios va a eliminar esos pensamientos erróneos, equivocados, que a Dios no le agradan, hermanos. Porque dice que es eficaz, hace su obra, hace su objetivo. Su palabra dice que no vuelve vacía, que hace por lo cual Él la mandó, hermanos. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese nomás lo que es la palabra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta parte es la que queremos agarrar. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero volviendo al versículo 3, hermanos, fue el propósito por lo cual Dios mandó a Timoteo para que se afirmaran los corazones de los creyentes de Tesalónica, hermanos. ¿Por qué? Por medio de la palabra, hermanos. Entonces, y dice la palabra, y discierne los pensamientos. Discernir quiere decir juzga, critica nuestra forma de actuar, lo que estamos haciendo, hermanos. Hermanos, es la palabra que juzga, hermanos. No es el hermano que está aquí parado. Es la palabra que juzga, que critica dónde estás, cómo estás, si le estás agradando a Dios o no le estás agradando a Dios. Es la palabra, hermanos. No es el que está aquí parado. Por eso su palabra es viva y es eficaz. Por eso permitamos que Dios hable en nuestras vidas. Que Dios nos haga ver dónde estamos, cómo estamos. Si realmente le estamos agradando a Dios o no le estamos agradando a Dios, hermanos. Que Dios hable en nuestras vidas, hermanos. La palabra es la que te va a juzgar, hermano. Joven, la palabra es la que te va a juzgar. Dios es el que te va a criticar. Dios es quien va a hacerte dónde estás. Si le estás agradando o no. Hermanos, es Dios, hermanos, quien conoce a este vil pecador que está aquí parado, hermanos. Es Dios quien me conoce, hermanos. Es Dios quien lo conoce a usted. Pero dice Dios, permíteme que te hable por medio de mi palabra. Hermanos, Dios quiere hablar nuestras vidas. Hermanos, es por nuestro bien, hermanos, espiritual, hermanos. Es por nuestro bien. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Quién quiere ver a Cristo? Hermanos, Dios nos ayude, hermanos. Estamos aquí con el propósito de alentar, de animar a la grey, hermanos. No estamos aquí por agarrar a la grey a pedradas, a bibliazos, para alentar, para animarnos, hermanos. Todos pecamos, todos le fallamos a Dios, pero que Dios nos ayude a reconocer que le estamos fallando. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Yo no sé qué intención trae usted en su corazón, hermanos. Ni usted sabe qué intención yo tengo en mi corazón. Pero Dios lo sabe y su palabra es el remedio. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios por ello, hermanos. Por eso, hermanos, hagamos tiempo en leer su palabra, hermanos. Hagamos una disciplina. Hermanos, sí cuesta. ¿Para qué le digo que no? Sí cuesta, hermanos. Sí cuesta formar una disciplina. Pero cuando se logra con la idea de Dios, hermanos, ¿quién lo puede mover de ahí?
hermanos, Dios nos ayude, hermanos. Estamos aquí para animarnos, para alentarnos, hermanos. No para juzgarnos ni criticarnos, hermanos. Quien nos juzga, nos critica, es Dios por medio de su palabra. Gloria a Dios. Mateo 28:20, hermanos. Lo tienen, hermanos. Fíjense lo que dice la escritura, hermanos. Voy a leer solamente la primera parte, o si es posible la segunda, hermanos. Pero fíjense lo que encargó el Señor Jesucristo. La orden que dio, hermanos. Lo puede leer en sus asientos con sus ojos, hermanos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿De quién es la responsabilidad, hermanos, de enseñar a los nuevos convertidos las cosas que Dios ha mandado? ¿De quién es la obligación, hermanos? Vienen nuevos creyentes que aceptan a Cristo, reconocen su pecado, porque la palabra les trae convicción de pecado, hermanos, porque Dios habló sus vidas, vienen a Cristo, pero ¿de quién es la responsabilidad de enseñarles, hermano? La Biblia dice que Él constituyó unos profetas, apóstoles, predicadores, evangelistas, maestros, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, hermanos. Como maestros, como líderes, nuestra responsabilidad es enseñar a aquellos nuevos creyentes que aceptan a Cristo, hermanos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hermanos. ¿Qué hablaba la clase en la mañana, hermanos? ¿Qué mandó el Señor? ¿Enseñar qué? La palabra de Dios, ¿o no, hermanos? Es la responsabilidad de los líderes, pero ya después, no solo los líderes también los padres en la casa, hermanos. También los padres en la casa, hermanos. También los padres en la casa de instruir, de enseñar a nuestros hijos, no porque nuestro hijo de 12 años, 13 años aceptó a Cristo y ya se le enseñó aquí, pero también como padre tenemos la responsabilidad de seguir instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fíjese lo que dice, lo que agrega, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Con quién está el Señor, hermanos? ¿Con quién? Pero como dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si guardamos las cosas que Él mandó, dice, yo estoy con ustedes. A veces sacamos este versículo fuera de órbita, pero el Señor dice, claro, yo estoy con ustedes si guardan mis mandamientos, si guardan mis enseñanzas que yo mandé. Pregunto, ¿Dios está con los de afuera que no conocen a Dios y no guardan sus enseñanzas? Hermanos, es lógico que no, hermanos. Y aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Aquí yo estoy contigo, Gonzalo. Si guardas las cosas que yo he mandado que enseñaran. Hermanos, y solamente por guardar esa enseñanza que Dios mandó que se me enseñara, yo voy a actuar diferente afuera, hermanos. Si la enseñanza que a mí se me dio que yo guardara y no la llevo a cabo, ¿Dios va a estar conmigo, hermanos? Si ando actuando como el mundo actúa. Dice Dios, yo estoy contigo, Gonzalo, si tú guardas la enseñanza que se te dio. Y a veces lo entendemos diferente este versículo, lo aplicamos en todo y para todo, hermanos, pero aquí la palabra dice que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros. Vemos, hermanos, que a veces, hermanos, podemos pasar tiempo en las cosas del Señor, pero no guardamos su enseñanza, no guardamos su palabra. ¿Estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra? Dice el Señor Jesucristo, guarda, que guarden.
Y es necesario guardarla, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra, hermanos, que nos va a ayudar a confrontar toda corrupción corrompida que se levanta en esta actualidad, en este mundo, hermanos. Fue la palabra que ayudó a la iglesia de Tesalónica a confrontar esa ética de corrupción corrompida, hermanos. Fue la palabra de Dios, hermanos. Y es la palabra de Dios que nos va a ayudar, hermanos, a confrontar un mundo corrompido, hermanos. Un mundo de corrupción, hermanos. Es la palabra, hermanos. ¿Podrá tener poder todo lo que está afuera más que la palabra, hermanos? La palabra es suficiente, hermanos. Amén. Y la palabra es suficiente para todo creyente, hermanos. Si la palabra no es suficiente para nosotros como creyentes, estamos mal, hermanos. Pero a mí Dios me enseña que la palabra es suficiente. Amén. La palabra es plenitud que llena. Gloria a Dios. Llena nuestras vidas, hermanos. Amén. Saciémonos de la palabra, hermanos, porque es necesaria. La vamos a necesitar, hermanos. La vamos a necesitar, hermanos. Saciémonos de esa santa y bendita palabra, hermanos. Hermanos, si vamos a Salmos 119, 11, hermanos. Gracias a Dios que tenemos tiempo, hermanos. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice la escritura, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué libraba a este joven, hermanos? No pecar contra Dios, hermanos. Son sus dichos, hermanos. Es su palabra de Dios que guardaba a este joven no pecar contra su Dios, hermanos. Vemos la importancia que es de guardar la palabra de Dios, de obedecerla, hermanos. Este guardar no es guardar solamente, es obedecer la palabra. Pero este joven dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué se iba a fortalecer en los tesalonicenses, hermanos? El corazón, hermanos. ¿Con qué? Con las enseñanzas bíblicas. Y este joven dice, aquí está tu enseñanza, Señor, en mi corazón. Las guardo con un único propósito, Dios, porque yo no te quiero fallar, porque yo no quiero pecar contra ti. Iglesia, si no queremos pecar contra nuestro Dios, tenemos que guardar la palabra. Amén. Tenemos que obedecer la palabra, hermanos. Hermanos, y si usted lee el Salmo 119, hermanos, es un joven, hermanos, que buscaba agradar a Dios, hermanos. Era un joven que tenía luchas, debilidades, batallas, pero él buscaba agradar a su Dios, hermanos. ¿Buscamos nosotros agradar a nuestro Dios, hermanos? Y tal vez pregunta usted, ¿por qué dice el hermano que es un joven, que fue un joven? Porque si va usted al Salmo 119, 9, lo tiene, hermanos. Amén. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hermanos, y este camino normalmente quiere decir un estilo de vida, hermanos. Tal vez tú como joven te preguntas, ¿cómo es que puedo llevar yo una vida agradable a mi Dios? Dice el joven, con guardar tu palabra. Son jóvenes, adultos, y queremos tener una vida agradable a Dios, guardar su palabra. Este joven, hermanos, del Salmo 119, buscaba tener una vida santificada, buscaba vivir en santidad para agradar a su Dios, hermanos. Amén. Si han leído el Salmo 119, está muy tremendo, muy hermoso ese Salmo 119, hermanos. Amén. Pero este joven buscaba agradar a su Dios. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Este hombre sabía la necesidad de Dios que morar su palabra en su corazón. Él sabía, hermanos. Y por eso dice, con todo mi corazón te busco. Porque sé que tengo necesidad. Porque sé que estoy rodeado de un mundo corrompido. Por eso te busco, Señor. Hermanos, entendamos, hermanos,
que estamos en medio de un mundo corrompido, hermanos. Y necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Génesis 39, hermanos. Nueve, 10 y 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la escritura, no voy a leer todo, hermano, pero vamos a ver la parte que vamos a tocar. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, o sea, la mujer de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. José el soñador, hermanos. Hablando ella, José, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Fíjense, hermanos, cómo este joven se guardaba de fornicación, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Cómo este joven se guardaba de fornicación, hermanos. Cómo este joven decía, ¿cómo voy a hacer eso? Pecaría contra mi Dios si yo hago eso. ¿Cómo es que voy a hacer eso? Pero este era un joven, hermanos, que había recibido la enseñanza y aplicaba la enseñanza, hermanos. Dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo? Pecaría contra mi Dios. Dice, hablando ella, José, cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Persistente. El enemigo, hermanos, te va a insistir. El enemigo te quiere convencer, hermanos. El enemigo te quiere convencer, joven, a que caigas y peques contra tu Dios. El enemigo va a querer convencernos. Dice, hablando a ella, José, cada día y no escuchándola. Cierra tu oído, hermano, joven. Hermanos, porque a todos nos puede suceder, hermanos. Cerremos nuestro oído, hermanos, a esa voz del enemigo que quiere convencernos, hermanos, para pecar contra nuestro Dios, hermanos. Dice el 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Jóvenes, adultos, huir, salir cuando somos tentados por la fornicación, hermanos. Huir, salir, hermanos. Vemos a este joven, hermanos, que se cuidaba, hermanos, de caer en ello, hermanos. ¿Por qué? Porque no le quería fallar a su Dios, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Quién espera su venida, hermanos? Amén. Viene pronto Jesús, hermanos. La enseñanza, hermanos, es útil para la edificación del pueblo de Dios. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Es útil, hermanos. La enseñanza. Señor Jesucristo lo encargó, lo que leímos en Mateo 28:20, hermanos. Es útil, es necesaria, hermanos. Segunda Timoteo 2:2, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjese lo que dice Pablo, hermanos. ¿A quién? A Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese lo que encargaba Pablo a Timoteo, hermanos. Esto te encargo, que pongas hombres aptos, capaces para enseñar también a otros. ¿Por qué?
Porque es necesario, Timoteo, que pongas hombres capaces que enseñen la palabra de Dios tal y como está, que no le saquen la vuelta a la palabra, hermanos. La palabra se tiene que exponer como está aquí. No importa si al hermano Gonzalo le gusta, no. La palabra tiene que exponerse, hermanos. Muchas veces le sacamos la vuelta, hermanos. Agarramos lo que nos conviene y lo que no lo hacemos a un lado. Pero la palabra se tiene que enseñar como está aquí, hermanos. Dice, esto encarga, Timoteo, a hombres capaces, idóneos, que estén aptos para enseñar también a otros. Te lo encargo, Timoteo. ¿Por qué Pablo encargaba esto, hermanos? Porque Pablo estaba a punto de partir de este mundo, hermanos. Se acercaba que Pablo iba a ser ejecutado. Y por eso Pablo encarga a Timoteo. Te encargo esto, Timoteo. Busca a esos hombres idóneos, capaces, que enseñen a otros. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que seguir corriendo, tiene que seguir caminando. No tiene que parar, Timoteo. Te encargo que hagas eso. Hermanos, y cuando leía aquí, meditaba en esto, hermanos, me ponía a ver un joven bíblico, hermanos. Amén. Hablándole de Biblia a unos jóvenes, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos. A un joven bíblico, hablándole a estos jóvenes de la fornicación, hablándoles de las pasiones juveniles, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:22, ahí mismo dice, huye también de las pasiones juveniles. Oh, me gozaba, hermanos. Imagínense ese hombre de Dios, jovenazo, exponiendo su palabra poderosa a estos jóvenes que estaban ahí alrededor de esa iglesia tesalónica. Me metía en la película, hermanos, y me imaginaba, hermanos, a un joven bíblico hablándoles Biblia a los jóvenes de aquellos tiempos. En este tiempo, en todos tiempos, es lo que se necesita, hermanos. Amén. Jóvenes bíblicos que enseñen Biblia a los jóvenes. Adultos bíblicos que enseñen la Biblia a los adultos. Hermanos, ¿por qué? Porque es útil, hermanos. Amén. Es útil, es necesaria la enseñanza bíblica, hermanos. Lo creemos, hermanos. Amén. Es necesaria, hermanos. Es útil, hermanos. Que Dios despierte en cada uno de nosotros un deseo por escudriñar su palabra, un deseo por indagar en ella, hermanos. Y que Dios nos ayude, hermanos, para seguir adelante, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:1. Apenas vamos entrando, hermanos, hasta que nos resta un buen tiempo, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:1, hermanos. Fíjense lo que dice, hermanos. Por lo demás, hermanos, esto por lo demás, hermanos, lo hace mencionar así, por lo que ya dijo arriba, hermanos, en el versículo 12:3, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, otra vez, hermanos, el Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, yo les ruego, yo les pido, yo les aliento, yo les animo. Es lo que está diciendo, exhortamos, animar, alentar. Rogamos, les está pidiendo, dice, en el nombre del Señor Jesucristo yo les pido, yo les ruego, les animo, hermanos, por lo que ya se dijo arriba. Los animo, los motivo. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, hermanos. Amén. ¿Vemos, hermanos? Pero les ruega, hermanos, a la iglesia. Hoy en día nos ruega a nosotros, nos pide a nosotros, nos exhorta a nosotros, nos anima, nos alienta. Les ruego, les pido, iglesia, les ruego que de la manera que aprendiste de vosotros, así se conduzcan, agradando a Dios en todo tiempo, hermanos. No solamente el domingo que está en la iglesia, todo el tiempo. ¿Cómo te conduces? ¿Le agradas a Dios? Dice aquí, hermanos, conduciros y agradar a Dios. No solo una conducta agradable, sino que le agrades a Dios, que le agrademos a Dios, hermanos. Amén. Y ese conduciros, hermanos, es el texto griego
andar, equivale a vivir. El testimonio cristiano, hermanos, es lo que equivale este conducir, este andar. ¿Qué testimonio estamos dando afuera, hermanos? ¿Cómo te estás conduciendo, Gonzalo? ¿Cómo nos estamos conduciendo, hermanos? Es lo que Pablo le dice a la iglesia. De la manera que aprendieron de nosotros, así condúzcanse. Nosotros les dimos un buen ejemplo. Así condúzcanse. Así condúzcanse en la iglesia. Esta expresión está relacionada con la vida visible que se produce delante de las personas que observan la vida del cristiano, hermanos. El mundo nomás nos está observando, hermanos. Si usted se está conduciendo de la manera digna, que a Dios le agrada, hermanos. Y no nos critica el mundo, hermanos. No nos dice, mira cómo te conduces, Gonzalo. Hermanos, el mundo en todo está. Por eso Pablo dice, de la manera que nosotros les enseñamos, así condúzcanse. ¿Lo aprendieron de Pablo? Sí, lo aprendieron de Pablo, hermanos. Primera Tesalonicenses 2:12, hermanos, si lo busca ahí, hermanos. Lo tienen, ¿no? Dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Eso fue lo que encargó Pablo a los tesalonicenses, y los tesalonicenses, hermanos, era lo que hacían, hermanos. Era lo que hacían. Caminaban dignamente del llamado que Dios les hizo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es una vida diferente, hermanos, de un creyente. Dios transforma vidas, ¿cree usted, hermano? No podemos caminar como antes caminábamos. Dios transforma y cambia vidas, hermanos. Por eso Pablo dice, condúcete de una manera agradable a tu Dios. Amén. Si realmente es tu Dios, si realmente eres redimido por la sangre de Cristo, condúcete dando evidencia que has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo me gozo, no sé usted, hermano. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5:17, hermanos. Dice la escritura, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, cuando dice las cosas viejas pasaron, yo ya no me conduzco como antes me conducía. Yo me conduzco diferente, porque a mí la Biblia me dice que las cosas viejas pasaron. Yo ya no me conduzco como antes me conducía en el mundo, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo Jesús me ha hecho nueva criatura, soy nuevo, entonces mi manera de conducirme debe ser una manera que agrade a mi Dios. Eso es lo que es, hermanos, una nueva criatura, hermanos. Una nueva criatura busca agradar a su Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a buscar a nuestro Dios, hermanos. Hermanos, porque hoy en día, hermanos, hay muchas congregaciones llenas, hermanos. Multitudes. A veces me pongo a pensar, ¿y todos serán salvos? ¿A todos se les predica la sana doctrina? Hermanos, quien nos salva es la palabra, hermanos. Si estamos en un lugar que no se nos habla la palabra de verdad, dudo que ahí no haya inconvertidos, hermanos. Sí lo hay, porque no se predica la sana palabra, hermanos. Si la palabra dice que es viva y es eficaz, es que hace su trabajo, hermanos. Hace su obra, hermanos. Por eso, que Dios nos ayude a poder seguir hablando la verdad, hermanos.
Entonces, ¿cuántos somos nuevas criaturas? ¿Cuánto nos conducimos como nuevas criaturas? ¿Cuánto nos olvidamos que ya nuestra vieja naturaleza quedó a un lado? Quedó atrás. Que ahora nos conducimos como nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos. Efesios 4:1, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, Pablo, hermanos, estaba preso en prisión, hermanos. Pero él dentro de la prisión rogaba, pedía a la iglesia de Efesios, hermanos. Pedía que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, hermanos. Pablo les pedía a los efesios, hermanos, que realmente caminaran, hermanos, como nuevas criaturas, que realmente dieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque también fallaban, hermanos, al igual que nosotros fallamos, hermanos, pero Dios perdona y limpia nuestra maldad y nos ayuda a empezar de nuevo, ¿sí o no, hermanos? Dice, caminen con esa vocación con que fueron llamados. Den realmente frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? El buen árbol, hermanos, se conoce por el buen fruto, hermanos. No podemos decir soy creyente y actuando como el mundo, hermanos. No, mis hermanos. Por eso Pablo se acongojaba, hermanos. Por eso Pablo se preocupaba y le pedía desde la prisión a la iglesia de Efesios: caminen como es digno del Señor. No hagan las cosas que no le agradan a Dios. No participéis en las obras infructuosas de la carne, iglesia. Caminen dignamente del llamado que Dios les llamó. Hermanos, y hoy es para nosotros, hermanos, que caminemos como es digno del Señor, hermanos. Caminemos como es digno del Señor, hermanos. Agrademos a Dios más y más, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:2, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, hermanos. En otras palabras, qué orden les dimos, qué les enseñamos, qué instrucción les dimos. No fue nuestra, hermanos, fue por el Señor Jesús. Y es lo que tenemos que grabar en nuestra mente, hermanos. La instrucción que ellos dieron, la orden que ellos dieron, fue por orden del Señor Jesucristo, hermanos. No obedecer esto, hermanos, es no obedecer a Dios, hermanos. Dice, ¿qué instrucción nos dimos por el Señor Jesús, hermanos? Instrucciones, hermanos, quiere decir, este era un término utilizado en el ejército, hermanos, para referirse a órdenes dadas a la tropa que debían ser ejecutados sin cuestionamiento alguno, hermanos. En otras palabras, si Dios ordenó, tenemos que hacerlo, hermanos. A un batallón, hermanos, cuando se da una orden, el batallón tiene que cumplir con esa orden, hermanos. En otras palabras, si Dios nos ordenó estas instrucciones, tenemos que someternos al capitán, hermanos. Amén. Tenemos que someternos al capitán, al jefe de jefes que dio esta orden. No obedecerla es no obedecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Y no quiero meterme más a la escritura, hermanos, porque los voy a llevar más lejos. Pero ¿se acuerdan de Saúl, hermanos? ¿Se acuerdan de Saúl cuando Dios le dijo a Samuel que le diera, que cumpliera una orden? ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue Saúl y no la hizo? ¿Nos acordamos? No la hizo, hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Que Dios no se agrada de sacrificios, sino que obedezca su palabra, hermanos. Fue lo que le dijo
Dios, por medio de Samuel, a Saúl, hermanos. Entonces Dios se agrada que obedezcamos su palabra, hermanos. Amén. Que cumplamos su orden que Él dio, hermanos. Su instrucción que Él dio, hermanos. Primera de Corintios 14:37, hermanos. ¿Entienden, hermanos? Amén. Vamos a agarrar solamente la última parte, hermanos. Dice la Escritura, son mandamientos del Señor, hermanos. Lo que estamos oyendo, hermanos, lo que estamos hablando, hermanos, son mandamientos del Señor, hermanos. Son mandamientos que el Señor ha mandado. Vuelvo y recalco lo de la clase, hermanos. Dios mandó o no mandó. Que se enseñara su palabra o no. Que se guardara o no. Es Dios, hermanos. Es Dios. Son mandamientos del Señor que nos da a nosotros como hijos de Él, como creyentes de Él. Es Dios, hermanos, dándonos estos mandamientos para ponerlos por obra. Decía la clase, para que nos vaya bien. Si no los ponemos por obra, no esperemos buenos resultados, hermanos. Dice el 4, hermanos, que cada uno el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartemos de fornicación, hermanos. Dice la Escritura, hermanos. Que debemos de apartarnos de fornicación, hermanos. Es un mandato del Señor. Es una orden del Señor que nos dice que nos apartemos de eso, porque no es conveniente para sus hijos como creyentes, hermanos. Dice el 4, que cada uno de vosotros, hablando los varones, hermanos, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, hermanos. Sepa, hermanos, que entienda, que conozca, mantener su propia esposa en santidad y honor. Respeto, hermanos. Hermanos, porque aún ahí también le fallamos a nuestro Dios. También ahí pecamos con nuestro Dios, hermanos. Por eso dice santidad y honor. Respeto, hermanos. Tengamos respeto con esa mujer que Dios nos dio, hermanos. Nosotros como varones somos responsables de que nuestra esposa viva en santidad, ¿no, hermanos? Tengamos cuidado, hermanos, como varones. Dice Dios que cada uno de vosotros sepa. Es hablando directamente, claramente a cada uno de nosotros los varones, hermanos. Que sepamos, que entendamos tener a nuestras esposas en santidad y honor. Respetemos a nuestras esposas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra esposa es un regalo de la gracia de Dios, hermanos. Es un regalo de la gracia de Dios. ¿Qué dice Proverbios 18:22, hermanos? Dice la Escritura, hermanos, el que haya esposa, haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová, hermanos. Vemos que es un regalo de la gracia de Dios, hermanos. ¿Cuántos hemos hallado esposa? Ahora, respetémosla. Respetémoslas y procuremos que vivan en santidad, agradando a Dios. Porque nosotros, cabeza del hogar, somos que tenemos que enseñar a nuestras esposas que vivan en santidad, hermanos. Es lo que dice la Escritura, hermanos. ¿O no?
Vayamos a Filipenses 2:2, hermanos. ¿Qué es lo que nos ayuda, hermanos? Procurar la santidad. ¿Qué es lo que nos ayuda, hermanos? Filipenses 2:2, hermanos. Voy a leerlo todo, pero vamos a ver la parte última. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Hermanos, y esto es lo que nos ayuda, hermanos, a permanecer en vidas santificadas, apartadas del mal, para agradar a nuestro Dios, ocupándonos de vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Aquí muchos aplican este versículo como que se pierde la salvación, pero no está diciendo eso, hermanos. El término no quiere decir eso, hermanos. Ocupaos, hermanos, quiere decir ocupaos de vuestra salvación. El verbo expresa la idea de una ocupación, una tarea para realizar algo, una acción continuada resultante de la obediencia a un mandamiento, hermanos. ¿Qué Dios nos mandó, hermanos? Que seamos santos porque Él es santo, hermanos. Entonces, si no nos ocupamos de vuestra salvación con temor y temblor, ocuparse quiere decir que estemos continuamente alimentándonos de la palabra, escudriñando la palabra, hermanos, porque es la palabra que nos va a ayudar a permanecer viviendo vidas santificadas ante nuestro Dios, hermanos. Muchos hermanos creemos, venimos a Cristo, soy salvo y se acabó el corrido, hermanos, pero no es así, hermanos. Tenemos que ocuparnos de la palabra continuamente. Dice la Escritura, hermanos, ocúpate, Gonzalo, de tu salvación con temor y temblor. Aquello que te dio la salvación, ocúpate de ello. ¿Quién fue? Fue Cristo Jesús por medio de su palabra. Ocúpate de ello si realmente quieres obedecer lo que yo he mandado, que vivas en santidad. Hermanos, si no nos ocupamos de la palabra, hermanos, es duro, hermanos. No podemos vivir vidas santificadas, hermanos. Si vamos a la palabra, hermanos, cuando el Señor le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he dado. Es la palabra que nos limpia, hermanos, de toda suciedad. Es la palabra, mis hermanos. Que Dios nos ayude a ocuparnos en escudriñar la palabra, hermanos. 1 Corintios 6:19, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, y los corintios, hermanos, vivían unas vidas desordenadas, hermanos. Eran guiados por la carne, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí la Escritura, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios. Y por ello le daban vuelo a la hilacha, hermanos, a la carne. ¿Por qué? Porque ignoraban que el cuerpo era templo, morada de Dios, hermanos. Y nosotros no debemos de ignorar, hermanos, que el templo es morada del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Busquemos ser guiados por el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne contaminada, hermanos. Eso es lo que nos va a librar, hermanos. Caer en fornicación, hermanos. Eso es, hermanos. Vuelvo y repito, no estamos para juzgarnos, para criticarnos, estamos para alentarnos, para animarnos, hermanos. Que Dios haga su obra en nuestras vidas por medio de su palabra, hermanos. Es Dios quien hace la obra, no es quien está aquí parado. Es la palabra que va a hacer su obra en cada vida, hermanos. Amén. 6:11, hermanos, ahí mismo, hermanos. Dice la Escritura, y esto erais algunos, hermanos. Esto éramos en un tiempo algunos de nosotros. Posiblemente dice, yo no, hermanos, yo no hacía eso. Pero dice aquí, algunos. Quien se identifica con eso, solo usted lo sabe. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, hermanos. Ya fuimos santificados, hermanos. Procuremos seguir viviendo santificados, hermanos. Ya lo fuimos, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados.
y habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, es el agente que actúa en la renovación, en la regeneración de nuestras vidas. Es quien nos regenera el Espíritu Santo, hermanos. Es quien nos dice: Gonzalo, estás caminando mal. Esto no le agrada a Dios. Es Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda, que nos regenera continuamente, hermanos. Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda, hermanos. Dice el 5, hermanos: no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, hermanos. No vivamos vidas desordenadas en nuestras relaciones conyugales como los gentiles que no conocen a Dios. Tengamos cuidado. Los gentiles hacen otras cosas, pero tú conoces a Dios, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado de lo que haces. Ten mucho cuidado cómo estás llevando tus cosas. No hagas lo que haga el gentil. Haz lo que mi Espíritu te guía a hacer. Tengamos cuidado, hermanos, cómo estamos haciendo las cosas, hermanos. Es Dios hablando en nuestras vidas, hermanos. Porque ahí, hermanos, puede practicarse mucho pecado también, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Somos hijos de Dios, hermanos. Nuestro deber es buscar la santidad, hermanos. Nosotros conocemos a Dios. Dios está en nuestras vidas. Seamos guiados por Dios, por su Espíritu Santo, y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. No estamos puestos el uno ni el otro con ellos para practicar cosas vergonzosas, hermanos. No estamos para eso, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Tengamos cuidado con el agravio, hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor dice: mía es la venganza. Tengamos cuidado, hermanos, con el agravio, como ya os hemos dicho y testificado, hermanos. El agravio, hermanos, es algo tremendo, hermanos, también, hermanos. Tengamos cuidado con el agravio, hermanos. El agravio, hermanos, se produce al traspasar los límites de lo que es lícito. Y el engaño se usa para conseguir lo ilícito, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, en todo ello, hermanos. Porque los ojos de Dios están en todos lugares, hermanos. Los ojos de Dios están en todos lugares. Tengamos cuidado, hermanos, con el agravio en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Dice el 7, hermanos: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, hermanos. Y hermanos, sabemos que inmundicia, hermanos, es algo no agradable entre los ojos de Dios, hermanos. Es algo sucio, hermanos, algo corrompido, hermanos, que Dios no se agrada de ello, hermanos. Dios nos ha llamado a santificación, hermanos, no a inmundicia, hermanos. Tengamos cuidado con todas esas cosas, hermanos. A veces podemos haciendo cosas que no debemos de hacer porque no sabemos y entendemos qué realmente significa esto, o por qué el consejo no lo entendemos como es debido. Pero aquí Dios dice claramente, hermanos, que nosotros no actuamos como los gentiles, que nosotros conocemos a Dios, somos guiados por Dios, por su Espíritu Santo. Tengamos cuidado cómo actuamos, qué hacemos, qué no hacemos, hermanos. Dice el 8, hermanos: así que el que desecha esto, no desecha a hombre,
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, vuelvo y repito, no es el hombre que está aquí hablando, hermanos. Estamos tratando de exponer su palabra. Es Dios hablando directamente a nuestras vidas. Es su santa y bendita palabra que está siendo hablada, hermanos. Y si nosotros desechamos su palabra, estamos desechando a Dios, hermanos. Así es. Estamos desechando a Dios porque es su palabra. No endurezcamos nuestro corazón, hermanos, jóvenes. El diablo es astuto. El diablo es engañador. Posiblemente el diablo esté hablando en tu oído, joven, diciendo, no le hagas caso, ese loco, ese está loco. Pero sabes que Dios únicamente está diciendo la verdad, no solo a los jóvenes, a nosotros como adultos también. Dios está hablando la verdad. Dios dice qué me agrada, qué no me agrada. Y es Dios quien está hablando directamente a nuestras vidas. Vuelvo y repito, hermanos, Dios ama. Dios nos da oportunidad tras oportunidad, hermanos. Dice 1 Juan 9, si confesamos vuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Amén. Hermanos, ahí donde están, inclinen sus cabezas y vamos a orar, cierren sus ojos, hermanos. Padre, damos gracias por su palabra. Padre, es su palabra que habló nuestras vidas, Padre. Le doy gracias por darme el privilegio de estar parado aquí hablando su palabra. Padre, le doy gracias porque es usted quien me libra de esas batallas. Porque estar aquí y hablando esta su palabra no es fácil. Hay batallas. El enemigo se opone, no quiere que se comparta su palabra. Su palabra es necesaria. Su palabra es útil. Su palabra es útil para corregir, para instruir. Su palabra lo dice, Padre. Y cuánto la necesitamos, Señor. Es solo usted quien conoce nuestras vidas. Es usted el único que mira en lo más íntimo de nuestros hogares. Es usted quien vigila nuestros pasos de cada adulto, a cada uno de nuestros jóvenes. Usted mira dónde andan, cómo andan, qué andan haciendo. Es usted, mi Dios. Y es usted quien juzga por medio de su palabra. Es usted quien va directamente al corazón de cada uno de nosotros los presentes. Es su palabra, mi Dios, que nos trae convicción por medio de su Espíritu Santo. Padre, le doy gracias por esta palabra y solamente le pido que nos siga ayudando a poder exponer su palabra como es debido, Padre. Despierte un hambre por su palabra. Denos una sed por su palabra. Ayúdenos y guíenos por medio de su Espíritu Santo, Padre, a poder entenderla y poder exponerla como es debido, Padre. Ayúdenos. Padre, usted es el Maestro. Usted es quien nos da la sabiduría y el entendimiento. Es su Espíritu Santo que habla en nosotros, por nosotros. Él es el que nos enseña. Él es el Maestro y queremos su ayuda. Que nos ayude, Padre. Ahora, aquí estamos presentes, Señor. Padre, y es su palabra que trae salvación, vida eterna. Aquí en los que estamos presentes, si puede haber uno que diga, su palabra habló a mi vida, su palabra me hizo ver mi pecado. Ahí donde está puede levantar su mano y terminando el servicio podemos hablar. Si la palabra habló su vida, si la palabra dio salvación a su vida en esta tarde por medio de su palabra, alce su mano ahí donde está, hablaremos sobre ello. Tal vez dice, Dios habló mi vida, me hizo ver mis errores, lo que estaba haciendo mal. Solamente levante su mano y oraremos por ello, hermanos. Oraremos por ello. Dios, usted sabe y conoce cada corazón, cada vida. Ayúdenos solamente, Padre, a ser guiados por su Espíritu y que usted vaya preparando nuestros corazones para que su palabra caiga en nuestro corazón, Padre, y haga su obra en nuestras vidas. Le doy gracias y todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús.